Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia, Dios les bendiga. De nuevo con ustedes Marta Medellín en su devocional Gloria en lugar de ceniza. El devocional que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y queremos empezar este devocional dándole gracias a Dios por el día que terminó y el día que comienza. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, venimos delante del trono de la gracia. Primero para pedirte perdón por todas las cosas que hemos hecho, con las que hemos podido doler tu corazón, el corazón de otros y nuestro propio corazón. Queremos, Señor, darte gracias por el día de ayer, porque en todas y cada una de las circunstancias creemos y sabemos que tú estuviste con nosotros, ayudándonos, levantándonos, fortaleciéndonos y llevándonos a ese propósito tuyo, Señor, que tienes cada día para nosotros. Te damos gracias porque llegó la noche y pudimos regresar a nuestros hogares, meternos a nuestras camitas, porque tuvimos el alimento, Señor, y porque también, Señor, tomados de tu mano, tuvimos un sueño placentero, Señor, y nos ayudaste, Señor, también a levantarnos este nuevo día, Señor, poniendo los ojos en ti. Dios, ayúdanos a no levantarnos nunca más sin estar contigo, Señor, sin agradecerte, sin ir a tu palabra para recibir tu bendición, ese alimento diario, Señor. Que madruguemos primero a tomar el alimento diario, porque ese alimento es el que nos va a sostener y nos va a sustentar durante todo el día. Gracias, Señor, por el día que comienza, porque sabemos, Señor, que tú nos amas y que te vas a glorificar en medio de cualquier circunstancia. Nos queremos entregar a ti, Señor. Entregamos nuestras familias aquí delante de tu altar para pedirte, Señor, que las protejas, las guardes y las bendigas, nuestra familia propia, nuestra familia de origen, nuestra familia política, nuestra familia en la fe, nuestra familia que son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y la familia que es nuestra nación. Cada uno tiene una nación y tiene una familia a la que pertenece. Gracias, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos, dirigiendo nuestros destinos y llevándonos al fin que tú quieres. Gracias, Padre Celestial, dejamos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy el Señor quiere que hablemos de algo que es muy importante para la vida de las personas que aman a Dios, y es descubrir y entender el poder que tiene la palabra de cada uno de nosotros. Pero no puede ser una palabra que nosotros estamos lanzando al aire como seres humanos, sino es una palabra que viene después de estar en la palabra de Dios, después de escuchar la palabra de Dios y después de recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra más importante? Nosotros decimos la palabra tiene poder, cuidémonos de nuestras palabras y empezamos a decir palabras positivas. Y nosotros sabemos que eso no es verdad, que es una mentira, que por decir palabras no van a suceder cosas. Bueno, entonces a mí me dijeron que tenía que decir cosas positivas y palabras para atraer cosas. Entonces voy a ser millonario, voy a tener plata, voy a ser muy prosperado, y empieza usted y dice 100, 200 veces eso en el día y en un mes y en un año, y su vida no cambia. Porque eso es una mentira, esas son filosofías de error. Y mire que muchas personas, porque no quieren hacer nada, sino solo enviar palabras al aire, muchas personas gastan dinero en libros que de meditación trascendental, de metafísica, bueno, de toda una cantidad de cosas, y repiten y repiten, y las vidas no les cambian, y la vida no le cambia, porque esas declaraciones así al aire, tirándolas, no es la voluntad de Dios. Y el libro, el manual de las personas, del ser humano, es la Biblia. Dios nos creó y nos dio un manual de vida y nos enseñó ahí cómo vamos a recibir bendición, cómo vamos a tener las cosas que Dios programó para nosotros. Entonces la palabra más importante es la palabra de Dios, y el proceso de la palabra de bendición que nosotros vamos a declarar, no va a ser porque vamos a hacer declaraciones positivas, es porque nosotros vamos a entrar a un proceso, y este proceso tiene varias etapas, que para que después podamos declarar esa palabra y se haga vida a nuestra vida y que se realice, nosotros tenemos que conocer cuál es el proceso de esa palabra. Y ese proceso empieza con Dios. Y dice en Juan 1:1, yo les aconsejo que anoten los versículos bíblicos para que después los miren, los chequeen
y se den cuenta de lo que dice la palabra y va a ser más vida a ustedes. En Juan 1:1 dice la palabra: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne, o sea, la palabra estaba desde el principio y era Dios, o sea, la palabra es el mismo Dios, pero luego dice que se hizo carne y cuando se hizo carne fue que esa palabra se hizo carne en el Señor Jesucristo. En unas Biblias dicen la palabra, en otras Biblias dicen el verbo era con Dios. Entonces mire lo importante. Que es entender que la palabra, que el proceso de la palabra empieza con Dios y se hace realidad y se encarna en el Señor Jesucristo. Y en Isaías 55:11 dice: así es la palabra, dice el Señor, así es la palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, y será prosperada y hará lo que yo quiero y para lo que la envié. Entonces mire que esas filosofías de error dice que uno es el que declara la palabra y que la palabra va a hacer lo que nosotros queremos. No, es la palabra que Dios envía. Mire, por eso es tan importante ir a la palabra, porque cuando entendemos el proceso del desarrollo de la palabra y el poder de la palabra que es en Cristo Jesús en nuestras vidas, entonces lo que representa ese poder y esa palabra nos hace entrar a otro nivel de vida. Cuando no solo se da la palabra, sino que tenemos que primero escuchar la palabra. No es que la doy y que declaro la palabra, no. Primero escuchamos la palabra de Dios. Luego tenemos que creer la palabra de Dios. Luego de que creemos la palabra de Dios, la hacemos, la ponemos por obra, ¿cierto? ¿Y cómo podemos? Y la ponemos por obra y la vivimos. Cuando la ponemos por obra, la vivimos, la creemos, la disfrutamos. Y entonces cuando hacemos todo eso, ya somos partícipes de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero por eso lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra. Lo segundo que tenemos que hacer es memorizar la palabra, meditar la palabra y obedecerla. Entonces, ¿para qué leemos la palabra de Dios? Leemos la palabra de Dios para aprender las normas, las normas de conducta que Dios nos tiene, las enseñanzas. Luego tenemos que memorizar la palabra. ¿Para qué la memorizamos? Cuando nosotros memorizamos la palabra, la metemos como allá en una cajita y cuando vienen circunstancias a nuestra vida, ¿qué hacemos? Nosotros no hacemos nada. Viene el Espíritu Santo de Dios y como que la saca de la cajita y nos la trae a nuestra mente y nos deja quietos en primera base para no cometer errores. Por ejemplo, si yo en la mañana me memoricé, es mejor vivir en rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y viene una circunstancia y yo voy a empezar a pelear. Viene la palabra a mi mente que es mejor vivir en rincón que no con mujer rencillosa. Entonces yo digo, no, yo mejor me callo porque yo no quiero ser una mujer rencillosa. ¿Pero qué pasó? Vino Dios, envió su palabra y la hizo vida y entonces yo ya la hice, yo la ejecuté, yo la puse por obra porque dejé de hacer pues lo que iba a hacer que estaba mal, porque la palabra y el Espíritu Santo me trajo a la memoria. Entonces por eso nosotros tenemos que ir a la palabra. Primero escuchar la palabra o leerla, luego memorizar algunas palabritas que uno cree que le pueden ayudar o meditarla, porque cuando uno la medita también está llenando su alacena espiritual con palabra y luego el Espíritu Santo de Dios la trae y luego obrar en esa palabra. Entonces si me dice que es mejor vivir en rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa y yo salgo de ahí de orar y empiezo a pelear con todo el mundo, no, yo hago la palabra vida y en vida y entonces estoy todo el tiempo meditando para yo no equivocar y cuando ya viene ese mal momento, entonces yo saco esa palabra y me acuerdo y digo, no voy a pelear, el Señor me advirtió que yo no debo pelear. Entonces nosotros la guardamos y el Espíritu Santo de Dios es el que la saca, es el que la pone por obra. Entonces nosotros tenemos entender que solo podemos vivir una sola vida. Debemos entender que todas esas mentiras que nos han dicho que hay reencarnación son un engaño y nosotros tenemos que decidir ¿qué es lo que vamos a vivir en esa vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a vivir y qué es lo que vamos a tener? ¿Vamos a tener lo mejor de Dios? ¿Vamos a tener lo bueno de Dios? ¿O vamos a tener lo mejor de Dios? Entonces nosotros haciendo esto ya empezamos a
ya nosotros vamos a la palabra de Dios y esa palabra de Dios se hace vida en nosotros y empezamos a cambiar nuestro lenguaje, empezamos a cambiar nuestros pensamientos y nosotros tenemos el poder. Para nuestra familia la amamos, nuestros hijos los amamos, nuestros esposos los amamos, pero nosotros tenemos que saber que nosotros podemos declarar vida sobre cada una de nuestras familias, pero no palabras positivas, no palabras inventadas, sino que nosotros vamos a poder ayudar a nuestros hijos y a nuestra familia y a nuestros seres amados y nosotros mismos también vivir una vida extraordinaria. Y para vivir esa vida extraordinaria, la gente piensa que una vida extraordinaria se tiene con mucho dinero. Entonces uno ve que en las redes sociales muestran esas personas que supuestamente tienen éxito, que supuestamente son famosas y que tienen éxito y tienen mucho dinero y están en yates y tienen ropa y todo, pero muchos de ellos o se suicidan, se divorcian no sé cuánta cantidad de veces, tienen una vida amargada porque no es la plata, no es el dinero, no es la fama lo que nos da una vida extraordinaria. Es tener la bendición de Dios que nos da gozo, que nos da paz, que nos da fe. Hay gente que tiene mucha plata y que no puede dormir porque ¿qué va a hacer de esa plata? Porque no tienen la confianza y pueden descansar. Bueno, Dios, mi alacena, mi banco, mis finanzas, mi salud, todo está en tus manos, Señor. Entonces, cuando uno ya viene a la palabra, entonces uno ya tiene confianza, tiene paz, tiene esperanza y nosotros sabemos que podemos confiar plenamente en Dios porque Dios no se equivoca, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y nosotros entendemos y entonces ya nos damos cuenta que hay cosas que están mal en nuestra vida y nosotros queremos transformarnos y nosotros queremos sacar esas cosas que están mal en nuestra vida, queremos dejar el pecado, nos duele el corazón cuando nosotros pecamos, entonces buscamos una vida íntegra, transformada, que aunque la gente no conozca nuestro pecado, nosotros sabemos cuál es nuestro pecado. Y que entonces nosotros decimos que estoy con Dios y quiero esa vida con sentido y con propósito aquí en la tierra, pero esto es pasajero, esto es efímero. Y a través de la palabra de Dios, empezamos a declarar nuestra palabra y a cambiar nuestros corazones y nos santificamos, no solamente para vivir una vida con sentido y con propósito, sino tener una vida eterna. ¿Quién de nosotros sabe cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia? Si es hoy, si es mañana, si es en un año, en dos, ¿quién sabe? Y por los afanes de este mundo vamos a perder la vida eterna, por tener todo lo que nuestra carne quiere, porque cree nuestra carne que no lo merecemos. ¿Vamos a perder la vida eterna? No puede ser así. Entonces, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios y conocemos su poder y la aplicamos a nuestras vidas, Dios nos cambia. Y nuestras palabras, ya vamos a empezar a cambiar nuestras palabras con nuestros hijos, van a ser palabra de Dios en bendición con nuestros nietos. Ahí vamos a profetizar la palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros nietos. No son palabras positivas, sino las promesas de Dios aplicadas a nuestra familia, a nuestra vida y a nuestros hijos, porque la creemos, porque tenemos convicción y nos da paz y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Con esta reflexión los quiero dejar, mis amados amigos, hermanos, familia, y vamos a orar para que esta palabra sea vida en cada uno de nosotros. Padre Celestial, entendemos y conocemos que que las palabras tienen un poder muy importante y que nuestra palabra se vuelve poderosa cuando se sustenta en tu palabra, cuando recibimos, Señor, tu palabra, tus promesas y tus bendiciones, cuando hacemos, Señor, la tarea. Dice tu palabra, Señor, en Deuteronomio 28, que acontecerá que si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que tú nos prescribes, también tú nos vas a exaltar sobre las naciones de la tierra y van a venir sobre nosotros muchas bendiciones y nos alcanzarán si oímos la voz de Jehová nuestro Dios, y que seremos benditos en la ciudad, en el campo, el fruto de nuestro vientre, el fruto de nuestra tierra, el fruto de nuestras bestias. Señor, gracias porque tu palabra se hace vida, Señor, que aprendamos que para poder declarar palabras, para poder bendecir con nuestra boca, primero tenemos que ir a tu palabra y recibir tu bendición, tu consejo, tu guía, tu tarea, leer tu palabra, creerla, meditarla, ponerla por obra, Padre de la gloria, para vivir una vida con sentido y con propósito. Los bendigo.